Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, exfiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias a usted por la invitación, siempre muy contento de compartir esta conversación con el pueblo dominicano. Fíjese, doctor, usted con la función que tiene, que es un principal vocero político, pero también tiene la experiencia electoral en su condición de magistrado de la Junta Central Electoral. En la medida en que se acercan los días, crece más el activismo, la presión y la disputa política, el enfrentamiento en el terreno político de los partidos, por un lado, y el proceso administrativo y montaje de las elecciones de febrero que están ya a las puertas del proceso aquí en el país. A propósito de ese proceso organizativo han surgido algunas cosas que hay que ver desde la perspectiva política y de la garantía del sistema democrático en el sufragio de las próximas elecciones, como es las pruebas que han hecho la Junta Central Electoral, los resultados que han dado y la perspectiva que tiene el sistema de cómputos, pero también las alusiones como las hechas, por ejemplo, por el Partido de la Liberación Dominicana, de que tuvo la oportunidad incluso de hackear el sistema. ¿Qué usted cree acerca de todo este andamiaje que se desarrolla en el firmamento político del país en las puertas de las elecciones? Estamos a 20 días de las elecciones del próximo 18 y ya, por supuesto, hay nerviosismo, el posicionamiento de los partidos, los principales partidos de oposición, se encuentra estancado allá abajo en un 20%, 12%, y eso sin lugar a dudas genera reacciones diversas. Y en los próximos días encontraremos todo tipo de denuncias y quejas. En todo caso, esta semana, el pasado miércoles, ocurrió un acontecimiento que no ha sido valorado en su justa dimensión. Por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, y fue que el gobierno, a través de la directora de Ética e Integridad, doña Milagros Ortiz Bosch, y del Contralor General de la República, suscribieron un memorándum en el que le dieron instrucciones a los ministros, a los directores, administradores y cabezas titulares de órganos descentralizados, a toda la administración pública, en el sentido de que por disposición del presidente de la República, el compañero Luis Abinader, debe cumplirse estrictamente la ley electoral, la ley 2023, y yo diría que también la propia Constitución de la República, que manda en el artículo 216 a que los partidos políticos, sus candidatos, actúen de una manera transparente. Y ese memorándum histórico, por primera vez en la historia de la nación, un partido de gobierno, un presidente de la República, en este caso el presidente de la República, y el gobierno disponen que absolutamente nadie en la administración pública
puede violentar la ley en lo que tiene que ver con la garantía de la transparencia durante el proceso electoral. Yo pienso que es una muestra del avance de la democracia dominicana, un aporte del presidente Luis Abinader a los procesos electorales. Hay un antes y un después de estas elecciones en la que por primera vez es el partido de gobierno el que procura el cumplimiento de la ley y del mandato del artículo 211, que es una responsabilidad de la Junta Central Electoral, de que las elecciones se celebren con plena libertad, objetividad, transparencia y sobre todo algo que siempre reclamamos y que siempre lo hace los partidos de oposición y la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil. Por primera vez lo hace el partido de gobierno. No han tenido que hacerlo ni la sociedad civil ni la oposición. Y es contribuir con la equidad del proceso electoral. Es algo sin precedente. En ese sentido, hay un antes y un después de este proceso. Decisiones del gobierno frente a cualquier tema que pueda afectar la integridad del proceso electoral. Y yo estoy seguro que ese 44 de aprobación de integridad electoral que tuvo el país en los gobiernos del PLD va a mejorar sustancialmente ahora, a partir de las próximas elecciones, porque además el presidente ha decidido colaborar con la Junta Central Electoral en todo lo que sea necesario. En lo que usted pregunta sobre la denuncia del equipo técnico del Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso que fue un planteamiento para llamar la atención sin fundamento. Al final de cuentas, claro que la Junta Central Electoral debió responder de una manera clara. En ese sentido, yo creo que los partidos deben procurar tener una responsabilidad institucional mayor que la que han exhibido hasta este momento. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo Fuerza del Pueblo, han venido creando una puerta de salida de la situación que tendrán a partir de las próximas elecciones. Y han venido acumulando denuncias, generando dudas en el órgano electoral, lo cual habla muy mal y los colocas en una oposición irresponsable para justificar la derrota amplia que van a recibir en las elecciones del próximo día 18. Igual que lo que ocurrirá en las elecciones del 19 de mayo. Se trata de un maratón de denuncias y quejas para justificar la derrota. De manera que eso le hace un daño al proceso, los coloca a ellos como opositores, como partido irresponsable. Y en ese sentido hay que llamar la atención sobre la importancia de
de parar ese tipo de comportamiento tendente a desacreditar el proceso y a los órganos electorales. Pero ellos entienden que desde ya tienen que justificar la derrota amplia que van a recibir en las elecciones. Doctor, ¿no hay entonces ninguna aprehensión en cuanto al sistema de cómputos de la Junta Central Electoral? Estos errores que se han dicho son subsanables, no puede manifestarse en la realidad del proceso electoral marcado ya por el precedente, por la incertidumbre ocasionada en febrero del 2020. Bueno, realmente yo no soy vocero de la Junta Central Electoral. Ellos deberían defenderse de cualquier tipo de acusación, o los hechos son los que defienden. Pero el tema del proceso, lo correcto y lo que nos corresponde a los partidos es acompañar al órgano electoral dándole un seguimiento permanente al montaje de las elecciones. Ese es un papel de todos los partidos, pero de una manera responsable. Hasta ahora, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana han actuado de una manera totalmente contraria a cómo debe hacerlo un partido que tiene un compromiso con el fortalecimiento de la democracia. Lo han hecho de una manera irresponsable. En sentido general, ha sido una oposición irresponsable y ese tipo de comportamiento, sin lugar a dudas, es que los ha colocado en una valoración muy por debajo inclusive de lo que nosotros pensábamos que iban a estar. El Partido de la Liberación, Fuerza del Pueblo, nunca ha salido de la franja entre el 20 y 25%, una sola vez. Y el Partido de la Liberación Dominicana se ha mantenido entre 10 y 12. Es decir, que es una valoración extremadamente baja y ha tenido que ver con ese tipo de comportamiento que la opinión pública, el electorado, ha notado que es desacertado y han continuado y sin lugar a dudas, conforme se acerquen las elecciones, bajarán más y terminarán con un resultado catastrófico para ellos, que compiten por un segundo lugar muy lejano entre los dos partidos. Y en ese sentido, en el 18 es una derrota amplia para los dos, pero uno de los dos quedará en segundo lugar. Y en ese sentido, el otro procurará quedar en segundo lugar en las elecciones de mayo. Sin embargo, el que quede mejor situado en las elecciones del 18 de febrero, reclamará que el otro, el que quede en el tercer lugar, lo apoye para las presidenciales. Y probablemente ahí ocurrirá una situación. Pues al final, a nosotros quizás no conviene que vayan, que se unan para las elecciones presidenciales. Al final de cuentas, no tendría ningún efecto. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Eddie Olivares.
referente para el primer y el segundo lugar, entonces ahí sí entra el presidente Fernández. Pero es un segundo lugar de un 25 contra un 57. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del PRM, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral. Doctor, no solamente las elecciones de febrero, también se habla de los protagonistas de este proceso por ocupar la primera silla del país, la presidencia de la República. Hay 3 protagonistas en esta película para ponerlo en sentido figurado. Son Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, pero se ha creado la sensación de que hay un proceso polarizante entre las 2 figuras del escenario, que son Leonel y Abinader, y también la proyección de que esto no pueda ser decidido en una primera vuelta en mayo, sino que se transporte a junio. ¿Cómo usted ve todo esto que aumenta la temperatura política actualmente? Bueno, si hablamos de polarización en función de que deben ser 2 los que se tomen como referente para el primer y el segundo lugar, entonces ahí sí entra el presidente Fernández. Pero es un segundo lugar de un 25 contra un 57. Estamos hablando de 30 puntos, 32 de diferencia a 4 o 5 meses de las elecciones. Es decir, que de lo que se trata es de una competencia en la que quien ocupa el segundo lugar se encuentra en una situación tan lejana en términos de intención de votos que no tiene ninguna posibilidad de acercarse al candidato, al compañero Luis Abinader. Y en ese sentido yo pienso que la polarización que se da en estas elecciones es por el segundo lugar. Ya quien quedará en primer lugar en primera vuelta, eso está definido. Solo falta formalizarlo. Ahora bien, quien quedará en segundo lugar, sí hay una mayor cercanía, la idea es, hay una mayor competencia entre quien está en tercer lugar y en segundo lugar. Ahí se podría decir que hay cierta polarización. Pero el primer lugar es uno solo y en este momento no existe ninguna amenaza, ninguna posibilidad de que el compañero Luis no gane en primera vuelta por encima del 55%. No existe ninguna posibilidad de que no sea así. Doctor, por otra parte, hablando ya de temas institucionales, un gran debate se ha originado con la nueva ley que reforma la instituida del Departamento Nacional de Investigaciones, que ahora se llama DNI, bueno. DNI. Dirección Nacional de Investigación. Hay una serie de escarceos y de debates acerca de la naturaleza y el alcance de esa ley y el radio de acción que abarca, se especifica los artículos 9 y 11 de una ley que trasvasa los derechos fundamentales y que da una competencia a una instancia que no es la competente para actuar, por ejemplo, con la solicitud de datos personales, que se argumenta viola derechos fundamentales.
¿Cuál es su perspectiva en su condición de fiscal, jurista, constitucionalista? Es un jurista de alto fuste que ha Gracias. desempeñado funciones importantes como la de fiscal de la provincia de Santo Domingo. Mire, ese debate extrañísimo, porque se produce después que la ley ha sido aprobada, promulgada, y entonces se adhieren al debate los dos partidos de oposición que tienen la representación más significativa en el Congreso Nacional, donde se hacen las leyes. Una de las principales figuras de Fuerza del Pueblo, mi querido amigo Dionis Sánchez, fue quien presidió la comisión del Senado que conoció esa iniciativa legislativa. Y en ese sentido, quien presidió la discusión fue una figura fundamental de la Fuerza del Pueblo. Por eso yo digo que es un irrespeto a sus propios legisladores el comportamiento de Fuerza del Pueblo irresponsable y del Partido de la Liberación Dominicana, porque sus legisladores participaron de la estructuración de esa ley y por supuesto de una manera principal. Entonces, hablar como si hubiese sido una ley impuesta por el PRM es una muestra de la irresponsabilidad de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana y del desvío del rol de partidos que deben hacer una oposición responsable. Entonces, en ese sentido, es legítimo que la Sociedad Dominicana de Diarios, antes o después, haga sugerencias en lo que tiene que ver con los temas de su interés, que tienen que ver con la libertad de expresión. Pero que lo haga Fuerza del Pueblo y que lo asuma Leonel Fernández y que algunos amigos inclusive llamen a desobedecer, a rebelarse contra esa disposición y todo el espectáculo que han hecho, sin lugar a dudas, demuestra por qué se encuentra en este momento tan mal valorado por el electorado. En ese sentido, se trata del momento en el que fue conocida, a un mes de las elecciones, qué sé yo, 40 días de las elecciones. Sin lugar a dudas, se convierte en un tema electoral porque Fuerza del Pueblo y el PLD necesitan cualquier tema para montarse sobre él, porque tampoco tienen la oportunidad de utilizar elementos que puedan implicar el cuestionamiento al gobierno, descartando ya que hagan planteamiento propositivo, porque ha sido una oposición solo de cuestionamiento y de ataque, sin proponer ninguna solución durante estos casi 4 años. En ese sentido, esa es la parte más difícil. Ya lo que tiene que ver con la redacción, la interpretación, es otro tema. Pero sí yo debo destacar, a propósito de la forma como han manejado el tema los partidos de oposición, que esa es una ley de las que se derivaron de la reforma de la Constitución de Leonel Fernández del 2010, que manda a que se haga una ley para crear esta dirección, que es cambiarle el nombre, por un lado,
y por el otro actualizarla conforme a la nueva realidad. Esta era una ley anacrónica y en el año 2010, hace 13 años, 14 casi, la constitución del presidente Fernández mandó a hacer esa ley y después del 10 él gobernó 2 años y no la hizo. Y su partido de la Liberación Dominicana luego gobernó 8 años siendo él el presidente del partido y no la hizo. Y luego participan en su aprobación y entonces niegan su participación. Es decir, una actitud irresponsable. Pero es el cumplimiento de un mandato de la Constitución del presidente Fernández. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, ya el presidente le respondió a la Sociedad Dominicana de Diarios diciéndole que se van a hacer las correcciones que sean de lugar, porque al final de cuentas el presidente Abinader, quien fue injustamente utilizado por la oposición en relación con este debate, y hay algunos que lo presentaron como el Hitler de este tiempo. Y todo el mundo sabe que si hay alguien que tiene un criterio absolutamente democrático y que cuida eso, es Luis Abinader. Y en ese sentido, no solo eso, sino que Luis no es alguien que ni siquiera se interesa por temas de investigaciones, de situaciones, no. Y es un DNI dirigido por un gran abogado, un jurista, pero un jurista también constitucionalista, comprometido con... Es un civil por primera vez, porque el propósito es que sea una institución clara de cara al sol, no aquel departamento de inteligencia del Estado que se utilizó durante mucho tiempo precisamente para realizar actividades contra la gente y sobre todo contra políticos, sino que sea una institución de cara al sol y que haga su trabajo de investigación como natural en un tiempo en el que el crimen organizado, cada vez más complejo, es un tema importantísimo. El narcotráfico, el terrorismo, todos esos temas que son de mucho interés y que ya tienen que ser actualizados. De todas maneras, lo más importante es que el texto sea claro como el agua, más cristalina. Ese es el propósito y ese es el interés del compañero del presidente Luis Abinader. Ese es el interés de todos nosotros, que sea una ley clarísima, que no haya ni siquiera que hacer un reglamento, pero la ley establece que se va a hacer un reglamento y en ese reglamento es que se concretiza la ley, la Constitución de todas maneras protege los derechos que han sido tocados en esa ley. Es decir, pero es importante que todo se ponga muy claro. Estamos totalmente de acuerdo y eso es lo que quiere el compañero Luis Abinader que se haga. De modo que en ese sentido no hay ningún inconveniente. Nada se va a aplicar que no esté absolutamente claro de frente al país. Y yo creo que el debate fue aún después de promulgar la ley, un debate muy especial, pero fue muy importante, sobre todo señalamiento de la Sociedad Dominicana de Diario, y cuando ocurre
en un gobierno en el que el primer mandatario, compañero Luis, es una persona dialogante, es una persona que discute con los diversos sectores los temas y acoge la sugerencia cuando tiene que acogerla y repara lo que entienda que debe repararse. Y en ese sentido, en esa ley, se harán las reparaciones que sean de lugar. Agradecemos su amable comparecencia, doctor, aquí en Esferas de Poder para hablarle al país de manera clara y llana, como usted siempre lo hace en su condición de vocero político de uno de los principales partidos del sistema del país, el PRM en este caso. Esferas de Poder será siempre un canal abierto. Para mí es un gratísimo placer siempre. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, exfiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Proseguimos con nuestro contenido.